Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos seminaristas y diácono, queridos hermanos y hermanas. Como os decía al principio, estamos celebrando en este domingo, el domingo siguiente a Pentecostés, la solemnidad de la Santísima Trinidad, el domingo de la Santísima Trinidad. Ciertamente es el domingo en que la homilía es más difícil, porque es adentrarnos en el misterio profundo de Dios. Pero nos ha sido revelado de manera tan propia y al mismo tiempo tan luminosa por nuestro Señor Jesucristo. De muchas y distintas maneras, nos dice la carta a los Hebreos, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. San Juan de la Cruz, que quería tanto a Granada, que vivió entre nosotros, decía que en Cristo, en el Verbo, Dios nos ha dicho su última palabra. Y es verdad, nosotros no podemos ser como Felipe, uno de los apóstoles que acude a Jesús y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, Felipe, tanto tiempo con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y queridos hermanos, en este domingo tenemos que pedirle al Señor que nos incluya entre aquellos por los que Él alza la voz en el Evangelio y dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. Y dice Jesús después, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y para eso, queridos amigos, nos ha dado Jesús su Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Consolador. Él nos dice en el Evangelio, cuando recibáis el Espíritu, Él os llevará a la verdad plena. Jesús nos ha ido mostrando el misterio de Dios, el misterio de un Dios que es misericordia, que es amor. Por eso San Juan en su primera carta nos dice, nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Dios es amor. San Agustín dice que Dios es el amante, es el amado y es el amor. Qué manera más profunda y más sencilla para resumirnos el misterio de Dios. Dios es el que ama. El amado es el Hijo. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y el Espíritu Santo es el amor con que el Padre y el Hijo se aman. Tres personas distintas en una unidad de naturaleza. Un único Dios. Después San Juan de Ávila, que también quería tanto a Granada y predicó por Granada, a su predicación se convierte San Juan de Dios. Nos habla y nos dice que Dios es amor, el Padre, predica amor, el Hijo, envía amor, el Espíritu Santo. Fijaros cómo los santos han calado en el misterio de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendederas, que su Espíritu nos haga capaz de atisbar el misterio esencial de Dios en nuestra pequeñez. Decía San Agustín también, si yo te comprendiera, Señor, qué pequeño serías. Pero la infinitud de Dios se nos ha mostrado en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta Iglesia es precisamente dedicada a la encarnación, al misterio del Dios hecho hombre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y hemos escuchado la palabra de Dios, queridos hermanos, en que Israel se ufana de tener a Dios por protector. Y se ufana de sus leyes y sabe que su prosperidad está en función de su fidelidad a Dios. Qué gran lección para nuestros tiempos, en que se margina a Dios, en que la gente se avergüenza de Dios, en que incluso nuestro lenguaje, que ha empapado nuestra cultura, la fe cristiana, que queda todavía tantos vestigios, iba a decir, tantas manifestaciones, vamos como camuflándolas en un ambiente secularizado
donde parece que Dios da vergüenza. Casi se ha convertido en un sin papeles. O nos acordamos solo en la Semana Santa, porque es santa, como si el resto del tiempo no lo fuera. Y echamos a Dios de la familia, echamos a Dios de las instituciones, de las leyes, echamos a Dios de la educación, echamos a Dios del trabajo, echamos a Dios de tal manera que incluso ya nos resulta extraño cuando alguien nos dice Dios se lo pague. Miramos como si fuera alguien que viene de la noche de los tiempos. O quedaos con Dios, o vaya usted con Dios, o Dios os guarde, o Dios os bendiga. Y vamos dejando a Dios, el santo nombre de Dios, y lógicamente con ello nuestra conducta al margen de Dios. Vivimos en una sociedad que se plantea la existencia como si Dios no existiera. Fiestas del Corpus. ¿De qué Corpus? Del Corpus Christi, de Cristo. Fiestas de la cruz. ¿De qué cruz? De la de Cristo, no de la Cruz Roja. Y entonces vamos, con todos mis respetos a la Cruz Roja, pero vamos como dejando a Dios a un lado. Dios se queda marginado en la vida de familia. ¿Cuándo se reza en familia? ¿Cuándo rezamos fuera de las ocasiones de dificultad o contrariedad? Nuestra vida y nuestras semanas se plantean al margen de Dios muchas veces. Cuando la misa dominical, no lo digo por vosotros, yo no voy a reñir a los que vienen a misa, por favor, sino daros las gracias. Pero cuánta gente va dejando. Y asistimos impasibles. Y se va conformando una sociedad en la que hoy para ser político, para hacer política hay que dejar a Dios o manifestarse como agnóstico, como ateo, como si Dios se estorbara. Y cuando se confiesa que uno es creyente, se sospecha de él. Y así se construye una sociedad sin Dios, cuando las leyes no se fundamentan en la ley natural escrita por Dios en el corazón del hombre. Cuando Dios se quita de la sociedad se viene abajo. Las leyes, la convivencia, y afloran las ideologías, afloran la moda imperante, afloran las pasiones. Cuando Dios se quita del medio, el orden internacional se deja mover, no por la conciliación, por la paz, por el respeto a los derechos inalienables de la persona creada a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios se deja al margen, el hombre es el que sale debilitado. No se respeta la vida desde el momento de su concepción hasta su fin natural. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos creamos una sociedad sin Dios. Por eso en esta fiesta de la Santísima Trinidad, en que proclamamos nuestra fe en Dios como nos ha sido revelado por Jesucristo nuestro Señor, que nadie ha contribuido a la grandeza del hombre más que Cristo. Cuando en este día recordamos al mismo tiempo el día pro antibus a las que rezan por nosotros tantos monasterios de clausura en Granada, pero llenos de indias, de chicas que vienen de Kenia, de África. ¿Y dónde están las chicas de Granada? Pues cuando no hay una fe cristiana viva y profunda, cuando no se cree profundamente en Dios, no se cree profundamente en la vida eterna, en los valores que trae consigo el Evangelio, y todo se piensa de tejas para abajo. Y esto afecta también a la vida de los padres. ¿Cómo va a ser mi hija monja? ¿Cómo va a ser mi hijo cura? Y claro, cuando estas dimensiones de la vida, pues entonces el matrimonio ya no es para siempre. Los hijos pues se ven como una carga. Cuando todo esto nos hemos dejado llevar de un materialismo que ciega la dimensión trascendente del hombre, entonces Dios desaparece de nuestro horizonte. Y queridos hermanos, está ahí la religiosidad popular, la piedad popular, en nuestras manifestaciones religiosas tan queridas, de nuestras hermandades y cofradías, que para como un escudo ese secularismo, pero también, queridos hermanos, puede convertirse en una capa solo exterior y solo sentimental, que no influye en la vida, o solo 2 semanas al año, o solo el adorno, o solo la sensibilidad, pero no se profundiza más. Queridos hermanos,
Vamos a afianzar nuestra fe en el Señor y decir, Señor, ayúdame a tener una fe más profunda, una fe más viva, una fe más contagiosa, una fe en que precisamente crea que tú eres el amor, que da sentido a la vida y yo creo en Él, que nos has enviado el amor a nuestros corazones, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ese Espíritu que, como ha sido proclamado en la segunda lectura también de la carta a los Romanos, ha sido derramado en nosotros un espíritu de hijos que nos hace clamar Abba, Padre. Y tenemos a Dios por Padre, no un espíritu de esclavo. Nuestra dignidad queda engrandecida con la revelación cristiana. Y en su Hijo Jesucristo tenemos el modelo, el camino, la verdad y la vida. Ese Cristo que nos ha mostrado el rostro de Dios, porque Él es Dios hecho hombre. Y envía a sus apóstoles para anunciar, para testimoniar, y enseñad a todas las gentes, y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa comunión con Dios, ese vivir en gracia de Dios, ese tener a Dios presente en la vida y ver la existencia con la mirada de la fe, que es mirar con los ojos de Dios y con la esperanza en una plenitud a la que nos llama en el cielo. Queridos amigos, vamos a pedirle ayuda a la Virgen y vamos a rezar hoy por quienes rezan por nosotros, por nuestros monasterios de clausura en Granada. Que Santa María, la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, la esposa de Dios Espíritu Santo, ruegue por nosotros y nos haga dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así sea.